21 grados la temperatura a esta hora, 23 la sensación térmica. Si miro acá la imagen que nosotros estamos mostrando de la web en la Plaza Independencia, tenemos una mañana espectacular, ¿eh? Espectacular aquí en Montevideo con un cielo completamente despejado. Y por lo visto también es el panorama en buena parte del país, si me guío por lo que muestran nuestros invitados en sus fondos de pantalla. Pero en todo caso después hablamos de eso. Voy a saludar en primer lugar a Carlos Amonte, nuestro habitual colaborador de Conexión Interior. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina, Gabriela, buen día a la audiencia. En la visita que hizo Emiliano a Verachí surgió una pregunta desde la audiencia de qué come el ganado. Llevándolo a lo que hacemos en Verachí, vemos que el ganado de vaca de cría y ovinos se alimentan de pasturas naturales. O sea que lo que usamos es el campo natural para alimentar a esas dos categorías. El resto del ganado, el que está en recría o engorde, o sea, desde ternero, novillo, para faena, o desde la ternera que pasa a vaquillona para entorarla para hacer vaca de cría, esos animales comen en pasturas sembradas. ¿Cuál es el objetivo? Es producir. ¿Cuál es el objetivo de sembrar esas pasturas? Es para producir más y mejor carne. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven esas pasturas? Para contestar estas y otras preguntas, hoy tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Juan Enrique Díaz Lagos, PhD en Mejoramiento Genético Vegetal. Desde el año 93 al 96 fue investigador de línea, del 97 al 2002 hizo un posgrado en la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, del 2002 al 2014 investigador de línea, del 10 al 12 fue director del programa de investigación de cultivos y desde 2014 es gerente de investigación y desarrollo Horizon Pass Seeds para Sudamérica. Es un amigo de Verachí, le damos la bienvenida a Conexión Interior. Buen día, Juani, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día, Gabriela, Carlos, buen día, audiencia. Un placer estar con ustedes hablando de lo que más nos gusta, hablando de pasturas sembradas, en este caso para una audiencia que sabemos es bien variada, así que intentaremos traducir todo esto y discutirlo con ustedes. Voy con una primera pregunta. A ver, lo que estamos viendo atrás tuyo, ¿es pastura sembrada? Efectivamente, lo que estamos viendo atrás mío es una imagen del campo experimental que tenemos en Ruta 1, kilómetro 42, y son pasturas sembradas. Y ahí están viendo básicamente pasturas anuales, en ese caso es ryegrass y avena, pero las hay de todos los tipos y colores, anuales y perennes. Perennes son las que duran más de un año, y las hay de diferentes estacionalidades, es decir, en qué momento producen el pasto, distintas calidades, y como decía Carlos, lo que buscamos con las pasturas sembradas, las que son producto de la intervención del hombre, no así el campo natural que estaba ahí antes de que nosotros llegáramos acá como seres humanos, es complementar el campo natural produciendo forraje en momentos críticos, en particular invierno y verano, de alta producción, de alta calidad, para lograr objetivos específicos. Carlos decía invernada en producción de carne, o podría ser producción de leche. Ese es el objetivo de las pasturas sembradas que instalamos en nuestro país y en otros países. Me parece bien interesante eso, profundizar. A ver, Carlos, ¿vos por dónde vas? Que me parecía que querías hacer una pregunta. ¿Cuál sería la importancia que tiene las pasturas sembradas en la ganadería nacional para el país? Hablamos en Conexión Interior el pasado programa con Pablo Boyano sobre el campo natural, que ocupa el 60-70% del país. El resto lo está ocupando la ganadería intensiva, la lechería y la forestación. Bueno, en esa zona que está súper intensiva, que tú decías, para producir leche y carne, ¿cuál es el beneficio para el país? Correcto. ¿Cuál es la importancia de esas pasturas para la producción ganadera y lechera? Y de alguna manera, en la medida que nos vamos a los sistemas más intensivos, lo primero que descubrimos es que las pasturas son el principal componente de la dieta. Entonces, cuando de alguna manera Carlos desafiaba con la pregunta ¿qué es lo que come el ganado?
En esos sistemas más intensivos lo que come el ganado son pasturas sembradas. Pero al mismo tiempo son la esencia de su competitividad. Es decir, el hecho de que tengamos pasturas muy productivas y muy persistentes permite tener un alimento barato que hace que ese sistema de producción logre generar producto que llega a los mercados con niveles de precio que nos permite competir con los mejores países del mundo. Pero me gustaría quizás detenerme y discutir esto sistema por sistema rápidamente, porque en realidad el aporte que hacen las pasturas sembradas cambia en la medida que nos desplazamos entre tres grandes, digamos, sistemas de producción. No dejaría de lado los sistemas de cría y recría sobre los que abundó Pablo el lunes pasado, en donde profundizó en el rol del campo natural y donde esos sistemas, que el grueso del área es campo natural, muchas veces lo que hacen es tener una pequeña área de pastura sembrada que le llamamos Isla Verde, que el objetivo que persigue es potenciar alguna categoría en algún momento particular, aportando forraje de alta cantidad y de alta calidad, entrando en sinergia, permitiendo que ese sistema sea un poquito más perfecto y complementando ese campo natural. Segundo capítulo, que era sobre el que veníamos abordando, es el de los sistemas de recría o invernada o los sistemas de producción lechera. En ese caso, las pasturas sembradas son la esencia del alimento, son el componente fundamental. En los sistemas de recría y invernada, sin duda, en los sistemas lecheros son una parte, obviamente que hay reservas y hay concentrados, pero la pastura sembrada es donde tenemos el alimento más barato. Por tirar alguna cifra, en un sistema lechero las pasturas sembradas representan entre el 40 y el 70% del alimento del ganado, pero cuando vamos y evaluamos el costo de esa materia seca, el costo de una reserva es 3 veces mayor y el de un concentrado es de 6 a 10 veces mayor. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para que la participación de la pastura sembrada sea alta va a contribuir a generar beneficios por el lado de la competitividad y los costos de producción. Por último, me gustaría hablar sobre los sistemas agrícola-ganaderos, en donde combinamos cultivo de grano con pasturas, porque ahí también entran las pasturas. Y nuestros sistemas de producción de grano son distintos a los que hay en la zona núcleo de provincia de Buenos Aires o en el Corn Belt americano, en donde se hace agricultura continua. En nuestros sistemas de producción de grano del litoral, de secano fundamentalmente, o los sistemas que combinan arroz, como el que tienen en Verachí, nosotros rotamos cultivos con pasturas y el Uruguay es pionero en proponer y desarrollar esos sistemas mixtos que combinan cultivos con pasturas, y eso responde a que para hacerlos sustentables precisamos incluir a la pastura para restaurar fertilidad perdida durante el periodo de cultivos, controlar malezas, manejar plagas y de alguna manera sostener la producción de los cultivos, pero al mismo tiempo generar sistemas diversos que son económicamente más interesantes. Carlos, ¿vas vos? Sí, en los últimos tiempos tomó notoriedad ante los comentarios de Bill Gates y la promoción de un producto imitación carne, que no quiero llamarlo nada que tenga que ver con la carne, pues no tiene nada que ver con la carne, lo que llegó a una denuncia de que la vaca contamina el medio ambiente. Esas tres palabras tienen un efecto devastador y explicar lo contrario lleva mucho tiempo y creo que es una misión que tenemos y Conexión Interior es uno de los objetivos de poder acercar los temas agropecuarios a gente que no esté vinculada al sector. Me gustaría saber qué opinas tú acerca de que la vaca contamina. Carlos, yo creo que es un tema central. Por eso le preocupa al sector, le preocupa al país y le preocupa a productores y administradores como tú, que llevan adelante explotaciones, porque sabemos que el futuro de nuestras cadenas dependen de cómo nos paremos frente a esa pregunta. Y me gustaría reformular la pregunta diciendo, ¿la ganadería es deseable o perjudicial para el ambiente? Es decir, si no tuviésemos ganadería, ¿nuestro planeta estaría mejor desde el punto de vista de su temperatura, que es quizás el tema más discutido hoy? Y yo creo que la respuesta es un gran depende. Hay sistemas que definitivamente son indeseables. Es decir, si yo destruyo selva tropical para instalar un sistema ganadero,
o si yo llevo adelante una producción que es 100% confinada, en donde el alimento que le doy a ese ganado es grano que podría llevar a otro destino, seguramente es una mala noticia. Ahora, si la ganadería que yo hago es la que hace el Uruguay, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es fuerte y clara. La respuesta es que la ganadería que nosotros llevamos adelante es una ganadería que está en equilibrio y que desde el punto de vista de un montón de variables, pero concentrémonos en la temperatura, nosotros podemos demostrar de que es al menos neutra, que por lo tanto no tiene un impacto negativo y que si además tiene una serie de otros beneficios es totalmente defendible. Y me parece que eso lo vamos a contestar con ciencia, lo estamos contestando con ciencia. Cuando preparábamos la charla contigo, Carlos, nos parecía que era importante entrar en algunos aspectos puntuales que quizás no se han discutido con la suficiente profundidad para de alguna manera defender con información, con ciencia, los sistemas que llevamos adelante en el Uruguay. ¿Cuál sería para ti el beneficio que tendría las pasturas en el sistema ganadero pastoril del Uruguay? Perfecto, yo creo que vamos a entrar en el tema temperatura y vamos a hablar en particular de 3 aspectos puntuales, pero uno que querría mencionar para empezar es que nuestros sistemas de producción agrícola, es decir, la ilusión de que saquemos a las vacas y dediquemos el área a producir grano, no sería sustentable. Es decir, por razones de producción agrícola tenemos que tener pasturas. El Uruguay por unos minutos, por algunos años, pretendió desarrollar sistemas agrícolas puros y rápidamente descubrimos que las pasturas tenían que estar ahí para restaurar fertilidad, para producir materia orgánica y sostener la producción de alguna manera de granos. Pero si nos metemos en los temas de clima, me parece que Uruguay viene trabajando muy bien. Hace unos 30 años que venimos aportando información en lo que tiene que ver al inventario de gases de efecto invernadero, en donde todo lo que hemos hecho por el lado de trazabilidad, el NIC, nos permite tener un muy buen diagnóstico de nuestro stock y como conocemos nuestro stock, podemos calcular la emisión de gases. Tenemos proyectos importantes respecto a estudiar el ciclo del carbono que llevan adelante las instituciones. Tenemos un proyecto de ganadería y clima financiado por la FAO que de alguna manera trata de discutir cómo hacer para hacerla más rentable y más sustentable. Y una de las cosas que vienen abordando es todo lo que tiene que ver con manejo de campo natural, tratando de trabajar con más pasto, tratando de evitar el sobrepastoreo y producto de esas mejoras tratar de sumar, de crecer en el stock de carbono, de sumar materia orgánica, de capturar carbono. Y eso capaz que nos lleva al primer punto de los últimos 3 que me parecía importante discutir con ustedes hoy, que es que nosotros a través de la ganadería podemos capturar carbono. ¿El carbono cómo lo vamos a capturar? Y bueno, lo van a capturar las plantas que forman parte de esas pasturas sembradas y del campo natural, lo van a hacer a través de la fotosíntesis y eso va a ir a parar a la materia orgánica del suelo. Entonces, en la medida que crecemos en contenido de materia orgánica, producto de la adopción de mejores prácticas de manejo, capturamos carbono de la atmósfera y al capturar carbono, de alguna manera contribuimos a reducir el calentamiento global. ¿Cómo sería el caso de lo contrario, los hidrocarburos provenientes del petróleo, por ejemplo? Ahí está. Yo creo que es muy interesante entrar en esa discusión, porque la ganadería es comparada con la producción y uso de hidrocarburos, es decir, de petróleo y sus derivados como fuente de energía. Me parece que hay 2 elementos importantes que tenemos que dejar bien en claro para entender las diferencias. La primera es que el principal gas que contribuye la ganadería es el metano. Y el metano que contribuyen los animales se distingue en gran manera del anhídrido carbónico que surge de la combustión de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Acá me parece que es importante citar el trabajo que viene llevando adelante el investigador Frank Mitloehner de la Universidad de California, Davis. Él viene insistiendo mucho con esto y lo hace de una manera muy gráfica. Y él lo que dice es que el metano es un gas de vida corta. Es decir, el metano que las vacas de Verachí están erutando hoy, 12 de abril, va a vivir en la atmósfera solo 10 años, mientras que
el anhídrido carbónico que voy a quemar en el viaje que voy a hacer a Sarandí Grande ahora a mediodía va a quedar en la atmósfera por 1000. Por lo tanto, no podemos tratar de la misma manera un gas que es de flujo, como el metano, que un gas que es de stock, como el anhídrido carbónico. Es decir, el anhídrido carbónico que yo voy a quemar hoy va a quedar ahí por 1000 años, mientras que el metano que van a producir las vacas de Verachí hoy solo va a estar 10. Eso es muy importante porque si el stock del rodeo de Verachí lo manejamos de manera estable, el metano que emiten hoy va a estar compensando el que se está degradando del que emitieron hace 10 años. Por lo tanto, está en equilibrio. Por lo tanto, no es gas nuevo que contribuye a calentar el planeta. Mientras que el anhídrido carbónico que yo voy a quemar esta tarde sí va a contribuir a calentar el planeta. O sea, muy importante entender la diferencia entre metano y anhídrido carbónico. Si bien el potencial de calentamiento del metano es mayor que el del anhídrido carbónico, el hecho de que sea un gas de flujo es trascendente para entender las consecuencias. Y la última gran diferencia, que es muy importante, es la que tiene que ver con el ciclo biogénico del carbono asociado a la ganadería. A diferencia de lo que pasa con los combustibles fósiles, que están adentro de la tierra y nosotros los extraemos, los refinamos y los quemamos y pasan a la atmósfera, es decir, es una autopista de una sola vía de la tierra a la atmósfera y por 1000 años van a quedar ahí. El metano que van a producir las vacas de Verachí y las de todo el país está ciclando. ¿Cómo que está ciclando? Sí, está ciclando. El gas que están produciendo hoy, ¿de dónde viene? Viene del alimento que consumieron esas vacas esta madrugada o en la noche de ayer, pastoreando las pasturas, que las pasturas tomaron del anhídrido carbónico que hay en la atmósfera a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, el anhídrido carbónico que está en la atmósfera pasa a la planta vía fotosíntesis, el ganado lo consume, las bacterias lo fermentan, el ganado parte de ese gas lo eruta y va a la atmósfera, durante 10 años está como metano, se degrada y nuevamente las plantas lo capturan vía fotosíntesis y entra a la biomasa vegetal. Por lo tanto, está ciclando. En la medida en que yo tenga un stock estable de ganado, no estoy contribuyendo nuevo gas que produce calentamiento, es el mismo. Entonces, de alguna manera, entender ese ciclo biogénico y cómo se distingue de la autopista de una sola vía de los combustibles fósiles es fundamental para entender por qué nuestra ganadería, que se hace a cielo abierto sobre pasturas que se pastorean, que fijan carbono a través de la fotosíntesis, son neutras, al menos neutras para el ambiente, y van a producir una carne que es totalmente defendible, cuando además en un gran porcentaje lo hace partiendo de un tapiz natural que estaba ahí antes de que llegara el hombre y que precisa al herbívoro para funcionar. Juan Enrique, Díaz Lago, gracias, gracias por esta explicación bien claro, cómo se integra entonces el sistema vaca, pasturas, emisiones, secuestro de carbono, el rol que juegan las pasturas sembradas. Entonces, la verdad, una clase, y la comparación me pareció sumamente gráfica, ¿no? Entre la vaca de Verachí y eso que vas a gastar entonces en la emisión de combustible fósil ahora en el viaje. Es bien gráfico. Carlos, no sé si a vos te quedó algún apunte. No, solo agradecerle a Juani y liberarlo, pues yo sé que está con poco tiempo, y agradecerle, pues la verdad que fue excelente. Y conclusión, las vacas no contaminan. Quizás el mensaje final que me gustaría dar es, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar mucho, porque es cierto que un porcentaje de la humanidad tomó partido y ya declaró que la vaca es culpable. Y nosotros vamos a tener esa tarea enorme, que Carlos describía muy bien, de alguna manera demostrar todo esto de lo que estamos muy convencidos. Y eso lo vamos a hacer con más información y con un gran esfuerzo de comunicación, como el que estamos haciendo ahora contigo, Romina, con la audiencia, contando la historia de la ganadería uruguaya, que es distinta a la ganadería que hacen en otras partes y que es la que va a defender nuestro producto en las góndolas en los años que vienen. Así que mucho trabajo por delante y felicitarlos por el espacio,
por el tiempo que se toman, por de alguna manera comunicar lo que es el agro uruguayo, hacia dónde va y los desafíos que tiene. Muchas gracias, Juan. Carlos, saludos para vos también. Chao, chao, muchas gracias. Te veíamos Gracias, medio José. oscuro, pero con una imagen atrás espectacular también. Un cielo hermoso después de un fin de semana de mucha lluvia que contó Sí. Emiliano. La verdad que un otoño primaveral el que estamos viviendo. Llegamos a ver, creo que alguien pasar con un par de caballos por ahí atrás, perros que iban. No sé si era recorrido del campo normal, si era que estaban arreando vacas, no sé. Después nos La contarás. gente que está llegando al mediodía a comer. Ah, bien. Está muy bien. Que lleguen al almuerzo entonces. Un abrazo para los dos y gracias, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.